Freddy es uno de los animatrónicos más icónicos de la franquicia, pues obvio, su nombre está en el título XD, y en este video te mostraré 13 curiosidades de Freddy, así que busca unas palomitas, un refresco y un lugar cómodo porque aquí te muestro 13 curiosidades de Freddy Fazbear. Now would be a good time to hold your breath. A recordarles que el botón de unirse ya está activo en el canal, por si quieren apoyarme y darle de comer a este youtuber XD, tendrán muchísimos beneficios en el canal como los que están viendo en pantalla, se los agradezco mucho por apoyar activamente al canal, sin nada más que decir, iniciemos esto. En el icono del primer juego, si miras muy de cerca en su ojo derecho, podrás notar una misteriosa huella de una mano humana de 5 dedos. En base a lo que se descubrió, surgieron teorías como la de que podía ser la mano de algunas de las víctimas que intentó defenderse a la hora de algún ataque de Freddy, pero al final se llegó a la conclusión que simplemente era parte de la textura que Scott le añadió a Freddy. Varios juegos de la saga, por no decir que en la mayoría de estos, si tú haces clic en la nariz de los pósters de Freddy en la oficina obviamente de cada juego, este emitirá un peculiar sonido similar a la corneta de un payaso. Dicho sonido se ha vuelto muy famoso no solamente dentro de la comunidad de Five Nights at Freddy's. Su patrón de movimiento en el juego original es muy metódico, que quiero decir que este no va saltando de cámara en cámara como sus compañeros, este se rige a un camino fijo que sería así: primero Show Stage, Dining Area, Restrooms, Kitchen, East Hall y por último el High Corner, sin olvidar que este siempre se moverá por las zonas más oscuras hasta por último llegar hasta donde estamos nosotros en el lado derecho, como un depredador acechando a su presa. En un principio originalmente su nombre era Freddy Bear, como se puede ver en la página de Kickstarter y en una antigua descripción de este nombre es algo similar a Fred Bear, uno de los animatrónicos de Fredbear's Family Dinner y acompañante de Spring Bonnie. El nombre, Freddy Bear, podría ser un juego de palabras con Teddy Bear, oso de peluche el español. También podría ser solo un seudónimo, ya que sabemos que FNAF estaba en una etapa muy temprana como videojuego. Freddy es uno de los tantos animatrónicos que no aparecen en Secret of the Mimic, debido a que este juego ocurre antes de que se viniera absolutamente todo lo que ya conocemos. Aunque quizás algunos lo den por hecho de que ya existía, yo digo que no existía como tal, ya que en los 70s se teoriza que el único local que existía era Fredbear's Family Dinner, contando solamente con Fredbear y Spring Bonnie como las atracciones principales. No sería hasta 1985 que se teoriza que estarían los Sweet Edge en una pizzería como atracción. Freddy es uno de los animatrónicos que más contrapartes posee que cualquier otro personaje de la franquicia en general, con un total de 25 variaciones, claramente si se incluyen los Fredless de FNAF 4, debido a que es el antagonista principal, y si contamos los libros se aproxima a la cifra de 4 o más, no hay una cifra en total. También es el primer animatrónico en tener una versión dorada de su modelo, Golden Freddy. El nombre de Fazbear podría ser una referencia a un personaje de los Muppets llamado Foxy Bear, quien, a su vez recibe su nombre de Faz Fazacas, el hombre que creó el mecanismo animatrónico que permitía a Foxy mover las orejas. Otro dato es que el nombre de Foxy es muy similar a Foxy. Quizás Scott se inspiró de ese personaje para Foxy y Freddy. Fazbear parece haber tenido como inspiración de la versión de Chuck E.Cheese de 1977, ya que ambos son líderes vocales que usan un pequeño sombrero y una pajarita, así como en Billy Bob The Show with Pizza Place, ya que tanto él como Freddy son osos y miembros destacados de sus respectivas bandas. Freddy también guarda un sorprendente parecido con uno de los animatrónicos de Country Bears, Henry, y yo personalmente le encuentro más parecido a este último, ya que este es un oso, posee una pajarita, un sombrero, además ambos poseen un tono de color similar. Este puesto tendrá una dinámica particular y es que, se irán a los comentarios a poner alguna curiosidad que ustedes sepan / conozcan y la comentarán, el comentario que más likes posea lo fijaré. Freddy siempre será el último
último de los animatrónicos en abandonar el escenario, siempre y cuando Chica y Bonnie ya no estén en el escenario. Esto incluye por supuesto la Custom Night, si la inteligencia artificial de Bonnie y Chica están al 0 o un número inferior al 10, estos tardarán más en irse del escenario y, aunque la IA de Freddy esté al 20, como expliqué antes, si Bonnie y Chica no se han ido, este no podrá irse aunque quisiera. ¿Alguna explicación? Sencillo, no hay ningún sprite donde en el escenario estén únicamente Chica y Bonnie, si se fijan bien, solo hay sprites donde Chica está con Freddy o Bonnie está con Freddy, pero nunca estarán ellos dos solos en el escenario. Resumidas cuentas, Freddy no se puede ir si estos dos no se han ido. En la primera parte del tráiler de Five Nights at Freddy's, si te fijas bien en la mano izquierda de Freddy, se puede ver como el endoesqueleto sobresale del traje de Freddy. Lo más curioso es que si prestas mucha más atención, el endoesqueleto se vuelve a ocultar debajo del traje de Freddy, un detalle que muy seguramente al bueno de Scott se le pasó por alto. La imagen de portada de este año del primer juego, la barbilla de Freddy atraviesa su pajarita. Lo más curioso es que esta imagen es la que se usa para casi todos los productos de la franquicia. Como última curiosidad, técnicamente Freddy sí tiene la capacidad de correr como Foxy, si contamos los pasos que este hace para llegar a la oficina o cuando cambia de posición. Si los escuchamos detenidamente, no se escucha como los pasos de los demás animatrónicos, ya que los de Bonnie y Chica sí parecen sonar como si fueran caminando a diferencia de Freddy. Y bueno gente, hasta aquí ha llegado el video de hoy. Si les ha gustado dejen su me gusta, suscríbanse al canal que estamos muy cerca de los 100k, solamente nos faltan 31.000 subs, no cuesta absolutamente nada bro. Si gustan apoyar el canal un poquito más únanse al canal. Y sin nada más que decir, me despido, yo soy el Tico FNAF y nos vemos a la próxima, chao.